Bueno, habiendo concluido ya con este mandamiento, es que vamos a pasar a la clase, a la meditación que vamos a tener esta tarde. Bueno, pues continuamos con nuestra serie de las parábolas y hoy vamos a ver una parábola que encontramos en Mateo capítulo 20, versículos del 1 en delante. Una parábola que una vez más nos va a ayudar a comprender mejor quién es Dios y nos va a ayudar a que algunas cosas que no están bien cimentadas sean estremecidas de tal forma que nos puedan ayudar a concretarlas mejor. Mateo capítulo 20, versículos del 1 en delante, habla acerca de la parábola de los obreros de la viña. Y la parábola dice de la siguiente manera. Pueden acompañarme conmigo si ustedes gustan en la pantalla. Dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros a su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, les envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos se fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿qué estáis haciendo aquí todo el día desocupados? Y le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que es justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los posteros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos posteros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrer como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiera con lo mío? ¿O tenéis tu envidia porque soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros serán primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Esta lección, como les digo, es una lección que nos puede a nosotros ayudar a pensar como Dios piensa, que nos puede a nosotros ayudar a quitar los pensamientos humanos, los pensamientos personales, para ver las cosas a través de cómo Dios las mira. Es por eso que le puse a esta parábola justicia incomprendida. Fíjense en eso, justicia incomprendida. Porque cuando nosotros pensamos en lo que la parábola dice, y lo pensamos como normalmente lo pensaríamos, como lo haríamos en el diario vivir, pensaríamos: qué injusto es esto. Muchas veces la justicia de Dios es una justicia incomprendida. Esta parábola nos ayudará a nosotros a entender cómo es que Dios trabaja, y la forma en que Dios trabaja es a través de sus propios estándares y no a través de estándares humanos. A través de esta lección veremos la soberanía de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios. Y la lección básica del texto es cómo los últimos van a ser los primeros. Pero nos ayuda a ver sin murmuración, sino con comprensión, qué es lo que Dios quiere. Y nos vamos a la historia. ¿Por qué Jesús predica esto? ¿Por qué Jesús les habla de esta historia? Nos llevaría a lo que dice Mateo capítulo 19. Pedro se acerca a Jesús y le dice: oye, ¿qué nos va a tocar en el reino? Fíjate que ya dejamos todo lo que teníamos por ti. ¿Qué nos toca? ¿Qué cosa tenemos aquí contigo? ¿Cuál es nuestro galardón? ¿Cuál será nuestro premio después de que hemos dejado todo atrás? Si ustedes recuerdan, cuando Pedro fue llamado
Pedro estaba pescando y había llenado sus barcas de peces. Y le dijo, sígueme. Y dejando todo atrás, lo siguió. Dejó su trabajo, dejó su economía, aquellos peces que iba a utilizar para sustentarse y para vivir. Dejó su familia, dejó todo, y es donde se acerca a Jesús y le dice, bueno, ¿qué me toca? ¿Qué es de todo esto? ¿Qué es lo que yo saco? Y es donde Jesús le empieza a contar esta historia. Bueno, ¿quieres saber qué es lo que te toca? Te voy a enseñar qué es lo que te toca. Y comienza. Todos nos esforzamos siempre para hacer las cosas de Dios. Pero tenemos que tener cuidado de no sobrevalorar lo que Dios nos ha puesto a hacer. Pedro, tal vez pensando, yo hice todo esto, debe de tocarme algo muy bueno. Es que hace esta pregunta, y tal vez muchos de nosotros pudiéramos pensar así. Yo he hecho muchas cosas y he hecho más cosas que los demás, entonces yo debería tener un puesto más alto, debería la gente tener una visión mejor de mí. Yo estoy mejor delante de Dios que el otro que está haciendo tal vez menos o que lo está haciendo de una manera diferente. Eso pudiera ser lo que Pedro estaba pensando y a lo que Pedro está haciendo alusión cuando hacen esta pregunta. Es bueno lo que hacemos y tenemos que hacerlo, pero tenemos que recordar que al final del día es para lo que nosotros fuimos puestos aquí. No para estar mirando a ver qué hacen los demás, no para estar mirando a ver cuánto hacen los demás, sino para hacer única y exclusivamente lo que nos toca. Y al final del día tendremos el pago que se nos ha mencionado. Muchas veces el estar viendo lo que hacemos es un sinónimo de ego. Muchas veces es una autosatisfacción en la que nos intentamos dar al decir todo lo que nosotros hacemos. Si quisiéramos que la gente nos exaltara y nos dijera, wow, qué bonito predicas, wow, nadie predica como tú, nadie hace las cosas como tú. Pero siempre nosotros tenemos que estar en cuenta y decir, es Dios. Nunca se ha tratado de mí, nunca se ha tratado de lo que yo soy, nunca se ha tratado de lo que yo hago, nunca, es más, ni siquiera la palabra es mía. Esto es de Dios. Y Él es el que se lleva la gloria, y Él es el que se lleva al final del día el honor, porque hicimos lo que teníamos que hacer. No hicimos más, no hicimos menos, sino única y exclusivamente lo que nos había tocado. Pero insisto, muchas veces el egoísmo, muchas veces nuestro narcisismo, muchas veces nuestros antepasados, nuestros miedos son los que nos llevan a pensar de esta manera y nos hacen a nosotros equivocarnos queriendo creer que tenemos o que podemos ser más cuando somos iguales a todos. ¿Recuerdan ustedes allá en Éxodo, en Moisés, cuando Moisés estaba guiando al pueblo, se acerca María y se acerca Aarón y dicen, oye, ¿por qué no más tú? Nosotros también queremos hacer, nosotros también somos parte del reino, nosotros también merecemos. ¿Por qué tú eres el único que vaya a hablar con Dios? ¿Por qué tú eres el que está al frente de todos? Y esto causa una gran enfermedad en ellos por haber murmurado en contra de Moisés. O los de Coré cuando se rebelaron, ¿qué decían? Algo similar. Oye, todos somos parte de los mismos, todos venimos de Israel, todos pertenecemos a las tribus, todos merecemos lo que Moisés hace. Y esto una vez más los hizo caer. Y es que no nos damos cuenta a veces que si no estamos felices con lo que tenemos, aunque tengamos más, seremos igual de infelices. Porque esto se trata de que nosotros comprendamos lo grande que es nuestro Dios,
maravilloso y lo maravilloso que Él es. Y que si no estamos felices donde estamos, no estaremos felices en ningún otro lado. Y tenemos que ver las cosas como Dios las mira. Porque Dios sabe exactamente lo que nuestro corazón desea. Dios sabe por qué estamos diciendo lo que estamos diciendo y qué es lo que nosotros estamos pensando. Y es donde la palabra se acerca y nos hace comprender de una forma diferente. Me asombra mucho cómo Jesús responde a cada uno de los personajes a través de estas parábolas, pero no les responde, como les decía la vez pasada, queriendo darles las palabras que ellos buscaban, sino siempre les muestra una palabra que los confronta y que los hace decir, no he estado bien. Nos hace decir, wow, he estado pensando todo este tiempo que hago las cosas bien, pero en realidad a través de esto me doy cuenta que no. Me doy cuenta que aunque he hecho mucho, aunque he dejado mucho, aunque me he esforzado mucho, aunque he trabajado y aunque he hecho más que lo que los demás han hecho al final del día, no he hecho otra cosa más que lo que me tocaba, más que lo que me tocaba hacer. El Señor tratará de darnos a nosotros humildad, porque Él mira más allá, porque Él mira más profundos para darnos la respuesta que nosotros realmente necesitamos escuchar. Lo que Dios nos hace a través de estas lecciones es ayudarnos a comprender no lo que parece, sino lo que verdaderamente es. Dios quiere que nosotros seamos capaces de ver lo que Él está formando en nuestras vidas, lo que Él está transformando en los corazones de las personas. Tristemente, mucha gente se decepciona porque mira el hoy, porque mira lo que pasa ahora, porque mira lo que en este día está sucediendo, pero no mira más allá, pero no mira todo alrededor, pero no mira lo que es en general, todo el panorama. Y llegan a quedarse rezagados y decir, ese Dios no es lo que yo quiero. Pero cuando miramos todo el panorama, pero cuando vemos lo que Dios está haciendo, no nos queda de otra más que admirarlo. Y era lo que en estos personajes pasaba. Ellos no se dieron cuenta que al final del día, si no hubiera sido por ese, no hubieran tenido trabajo. Si ellos no se dieron cuenta que ellos habían hecho un convenio y que no importaban las circunstancias, el convenio estaba puesto. Ellos no se habían dado cuenta que tenían la oportunidad de llevar un alimento a su mesa. Ellos lo único que estaban pensando era, ¿por qué al otro le dio igual que a mí? Dios nos enseña a través de esto su misericordia, su amor, la justicia que Él verdaderamente busca y lo que espera para todas las personas. Y eso nos hace preguntarnos, ¿cómo es la justicia de Dios? ¿Cómo es la justicia de Dios? Y veamos algunos conceptos antes de empezar con los puntos principales. El padre de familia, al principio viene mencionado como el padre de familia, al final viene mencionado como el dueño de la viña. Es el mismo personaje, pero nos enseña parte de su humildad. El dueño regularmente nunca sale a buscar a los trabajadores. Él tiene trabajadores que salen a buscar a los trabajadores. De hecho, cuando les paga, Él le dice a uno de sus mayordomos, le dice a uno de sus trabajadores, le dice, hey, ve y págales a aquellos. Entonces eso nos hace decir que, nos hace recordar en el contexto histórico que los dueños de viñas eran personas ricas. Una viña es aquel lugar, aquel plantío de vides, de parras, de árboles que dan uvas. Y para tener un plantío de esos había que tener dinero. Y como consecuencia, como tenía dinero, tenía gente que trabajaba para él, pero aún así lo vemos a él haciendo el trabajo de ir a buscar trabajadores. Un denario es una moneda de plata que equivale a un día de trabajo. Algunos llegan a decir que equivale a toda una semana de trabajo, pero yo me voy más por el hecho de que seas un solo día de trabajo. Y sirve para sustentar a una familia de aproximadamente 3 o 4 integrantes en un día completo.
Los horarios que nosotros encontramos aquí. Uno sale de la mañana, luego sale a la hora novena, sale a la hora sexta, sale a la hora undécima. Los horarios en los que sale a buscar los trabajadores es aproximadamente a las 6 de la mañana. Luego es a las 9, a las 12 y a las 5. Estos son los cuatro horarios, en los que el padre de familia se salió a buscar trabajadores. Una jornada de trabajo es de 12 horas, es decir, en esos días es una jornada de trabajo, empezaba a las 6 y terminaba a las 6. Llega el padre de familia y contrata a unos al principio de la jornada del trabajo, se los lleva a trabajar y es a los que les dice, hey, te voy a pagar un denario. A las 9 sale otra vez y les dice, te voy a pagar lo justo. A las 12 sale otra vez y les dice, te voy a pagar lo justo. Y a las 5 sale otra vez y les dice, te voy a pagar lo justo. Y es donde nos preguntamos hasta esa parte, ¿fue justo? ¿Fue justo el padre de familia que al que trabajó todo el día le pagaran un denario y al que trabajó una sola hora le pagaran un denario? ¿Es justo? Es una pregunta interesante, ¿no? Es una pregunta interesante porque también depende del área, ¿cómo se puede decir? Del personaje o de los ojos con que tú lo estás viendo. Porque para el que entró a las 6 no es justo. Pero para el que entró a las 5, dice, sí, pues dame eso, ¿verdad? Eso es lo que me tocaba, no, nadie se queje, nadie diga nada. Es muy diferente la forma en que lo mira el padre de familia. Hay 3 puntos de vista hacia lo que es, hacia que si es justo o que si no es justo. Insisto una vez más. ¿Será justo o no será justo? ¿Qué es justicia? Decía, una palabra clave en esto es convenio. Un convenio es algo acordado por 2 o más personas previamente. Y de esta misma palabra sale la palabra, o de su raíz etimológica sale la palabra sinfonía o armonía. Ser justo es dar lo correcto. Fíjense, estos conceptos nos van a ayudar a ir comprendiendo. ¿Será justo o no será justo? Bueno, ¿qué es ser justo? Ser justo es hacer lo correcto. ¿Correcto con qué? Nos lleva a armonía. ¿Cuánto convinió con cada uno de ellos? A unos les dijo que le iba a dar un denario y a otros les dijo que les iba a dar lo justo. Es interesante que nosotros comprendamos que si nosotros vemos la justicia del modo humano, Dios es injusto. ¿Ok? Si nosotros la vemos humanamente, diremos, ¿por qué a ellos les da si no son tan buenos como yo? Porque a ellos también los bendice si no cantan, si no se esfuerzan, si no predican, si no trabajan como yo trabajo. Es injusto. Es injusto que al que no hace tanto le den igual que el como que hace mucho. ¿O en qué nos podemos basar como justicia? ¿A quién se le debería pagar más en una empresa? ¿Al que trabaja más? ¿O al que tiene más tiempo en la empresa? ¿Al que cumple con su horario completamente? ¿Al que llega y en una hora hace el trabajo de toda la jornada? ¿O al que se tarda toda la jornada para hacer el trabajo? ¿A quién se le debería de pagar más? Esto es interesante, insisto una vez más, para que nos ayude a nosotros a comprender cómo es como Dios piensa. Para que nos ayude a nosotros a comprender qué es lo que Dios tiene en mente. Miren, hay mucha gente que viene aquí a los Estados Unidos y tiene 10 años pagando impuestos y no puede agarrar papeles. Y hay gente que todavía ni llega y ya tiene papeles. ¿Es justo? ¿Qué podríamos pensar a eso? Hay gente que se esfuerza toda su vida por tener un carro, por tener una casa. Y hay gente que sin esfuerzo la tiene.
¿Es justo que el que no se esfuerce tenga una casa? ¿Y es justo que el que se esfuerza en ocasiones no tenga nada? Nosotros tenemos que aprender a ver la misericordia de Dios, a ver el amor de Dios, a ver lo que a nosotros nos toca y aprender a disfrutarlo. Al final del día no nos están dando más, no nos están dando menos, nos están dando lo que nos tocaba. Y es que, insisto, cuando nacimos, ¿cuánto se nos prometió que nos darían? Nada. Todo lo que tengamos es ganancia. Al final del día, ¿cuánto Dios nos ha dicho que nosotros vamos a tener en la vida? ¿Cuántos años vamos a vivir? Pero a veces nos estamos quejando tanto de que tuvimos bien poquito tiempo y no nos ponemos a disfrutar todo el tiempo que tuvimos. Hay veces que nos ponemos a distraernos con muchas cosas de qué es lo que los demás tienen y nos olvidamos de disfrutar las que nosotros tenemos. Y se nos pasa la vida añorando o envidiando lo que los demás han podido obtener. Ese es un principio muy importante porque es un principio que nos amarga la vida. Es un principio que nos hace hacer locuras, que nos hace hablar mal de las personas, que nos hace estar en conflicto con las personas y siempre sentir una insatisfacción. Si el denario era un trabajo, era un pago por un día, y a ellos cuando en la mañana fueron y les dijeron, te voy a pagar lo de un día, no se les ve negociando, ¿cierto? No se les ve diciendo, bueno, ¿y por qué no me das lo de 2 días? ¿O por qué no me das lo de 3? ¿O por qué no me das medio día? Dijeron, te doy un denario, ¿vienes? Y ellos dijeron, vamos. Cuando les dan el pago, ya no sienten la satisfacción que a lo mejor en la mañana tuvieron. Cuando se les llamó, tal vez ellos estaban felices y decían, hey, tenemos un trabajo. Pero al final del día decían, nos dieron lo mismo. Esa insatisfacción es la que Dios nos ayuda a comprender a través de esta lección. Versos del 1 al 10, el trabajo y el pago. Algunos trabajan más que otros, pero todos ganaremos lo mismo. Y tenemos que aprender a dejar de lado la inconformidad, y la inconformidad especialmente ministerial. Tenemos que aprender a dejar de lado esa insatisfacción por querer hacer lo que los demás hacen y olvidarnos de lo que a nosotros nos toca hacer. A veces que nos preguntamos, ¿qué hace ese hombre allí predicando? ¿Qué hace él allí si no sabe hacerlo, si no puede? Bueno, Dios lo ha puesto ahí. Al final del día, si Dios quiere, Dios lo quita y sabemos que tiene el poder para eso. Pero nos olvidamos, insisto una vez más, de ponernos a hacer lo que a nosotros nos toca hacer por estar viendo qué están haciendo mal los demás y tener esa inconformidad constante. En el mundo estábamos desocupados y estábamos sin esperanza. ¿No te basta la gracia? ¿No te basta el que te hayan salvado? Aparte de que te han salvado, ¿quieres la preeminencia? Esa insatisfacción se me hace muy interesante. Al final, ¿a qué fuimos llamados? Algo básico, ¿no? Fuimos llamados a servir. Fuimos llamados a trabajar. Porque afuera estábamos desocupados, estábamos sin hacer nada que tuviera un provecho eterno. Y a lo que Dios nos ha traído, nos ha llamado a trabajar. ¿Por qué te quejas de trabajar? ¿Por qué te quejas de hacer lo que tienes que hacer? Tú sabías desde el principio que esto era lo que venías. Dios llama a de todas las edades, llama a jóvenes. Hay algunos que iniciamos el cristianismo, por decirlo de alguna manera, desde que nacimos. Porque nuestros padres eran cristianos y crecimos en la iglesia y fuimos jóvenes en la iglesia y vivimos en la iglesia, pero hay otros que se les llamó en la última etapa de su vida, en la vejez. Tal vez a otros en la adultez. Pero al final todos debemos de aprender a que recibiremos el mismo pago. No es que a unos quiera más que a otros, como a veces llegamos a pensarlo. ¿Qué preferiría usted? ¿Bautizarse y morirse en ese día? ¿O preferiría bautizarse y vivir 20 años más, con el riesgo de que pueda perder su salvación?
Es una pregunta interesante, ¿no? Es una pregunta interesante porque estamos hablando sobre eso. O sea, ¿quién tiene más? ¿El que se murió, el que se bautizó y se murió? Él no tiene ningún pecado, imaginémoslo de esa manera, murió limpio. Y el que vivió 10 años estuvo trabajando en la iglesia y estuvo yendo a reunirse y a predicar y luchaba en las mañanas con la flojera como lo hacemos nosotros. ¿Quién tiene más? ¿O qué es mejor? Tenemos que aprender, hermanos, tenemos que aprender a comprender la justicia de Dios. Porque humanamente es incomprensible y siempre va a ser variable. Nosotros no podemos servir a Dios nada más porque algo nos va a dar. Tenemos que aprender a servir a Dios por lo que ya nos dio. No se trata de que nosotros vengamos y hagamos un trato con Él y tratemos de negociar con Él. Yo cuando era niño me acuerdo que en algún momento yo decía, Señor, si me saco un 10 en esta materia o si mi papá me compra el juguete que yo quiero, te prometo que voy a ir a la iglesia. No es una negociación, no es un trato. No es algo, y a veces no lo comprendemos de esta manera, no es algo en lo cual nosotros podamos decirle al Señor, si me das, te sirvo, si no me das, no te sirvo. Porque al final del día, los que estamos siendo beneficiados por esta acción somos nosotros y no Dios. En ese sentido lo explico. Si nosotros nos salvamos, ¿o cuánto Dios deja de ser Dios sin nosotros? Dios sigue siendo Dios con nosotros o sin nosotros. Pero nosotros sin Dios no valemos nada. Y con Dios valemos todo. Esa es la gran diferencia que a veces no alcanzamos a comprender. Los obreros tal vez empezaron a murmurar, pero no se acordaban que si no hubiera sido por ese denario, si no hubiera sido por ese contratista, no hubieran tenido para comer ese día. Estuvieran allá sin hacer nada, tal vez deprimidos, lamentándose que nadie los pudo contratar. Tristes, desesperados, porque no tienen para pagar el salario. Tenemos que aprender a valorar lo que Dios ha hecho con nosotros. No hay parte para negociar. Y si Dios nos ha dado la oportunidad de vivir años en el cristianismo, vivir desde nuestra juventud, disfrutémoslo. Y si nos agarró en la vejez, disfrutémoslo. Y no nos quejemos unos contra otros. Aprendamos a valorar la gran misericordia que Dios tiene en nuestras vidas. Entonces, cuando Dios nos llama a trabajar y nos ofrece un pago. ¿Ok? No nos llama a estar sentados, no nos llama a criticar, no nos llama a evaluar, no nos llama a supervisar, nos llama a trabajar, nos llama a servir. Y cuando servimos, nos va a pagar lo que dijo que nos pagaría. No nos va a pagar más, no nos va a pagar menos, sino nos va a pagar lo que habíamos convenido que nos pagaría. ¿Y cuál es nuestra paga? La salvación, la vida eterna. Esa es la paga que Dios ha ofrecido darnos. Entonces, aprendamos a valorar lo que Dios hace por nosotros. Y fíjense, la justicia de Dios es soberana. La justicia de Dios es algo que no se puede cuestionar o que no se debe cuestionar. Y es otra vez donde nos preguntamos, ¿es Dios injusto? ¿Es Dios injusto porque a unos los hace trabajar y a otros no? ¿Recuerdan lo que les decía hace rato?
El que trabajó al principio, desde las 6 de la mañana, trabajó todo el día, y el que trabajó una hora, nada más, pues, válgame la redundancia, nomás trabajó una hora y recibieron el mismo pago. Y luego nosotros les pregunté, ¿es Dios injusto? ¿Es este hombre injusto? Y algunos pensamos, sí, porque no es justo que a uno que trabajó mucho le den una parte y a uno que trabajó poquito le den lo mismo. Pero fíjense la aplicación de eso. Les digo que habían tres puntos de vista diferentes. ¿Es justo que a nosotros nos dé la vida eterna después de que a los apóstoles los mataron? ¿Es justo que a nosotros nos dé la vida eterna después de que la iglesia del primer siglo servía de antorcha? ¿Los mataban los leones? ¿Es justo? Y ahora es otra la vista. Y nos hace decir, es justo porque Él es lo que me prometió. Y es donde nosotros tenemos que aprender a no cuestionar a Dios, porque al final del día Dios no está endeudado con nadie. Dios no te debe nada a ti y Dios no tiene que hacer nada por ti. Es algo fuerte, pero es algo importante de saber. Dios es soberano y hace conforme le plazca. Este hombre dice, oye, ¿qué te estoy haciendo mal? Te dije que te iba a pagar un denario y te estoy pagando un denario. ¿Por qué vienes y murmuras de mí? ¿Por qué vienes y hablas de mí? ¿Por qué me haces pleito a mí? Si te estoy dando lo que te dije que te daría. Déjame hacer con los demás lo que yo quiera hacer. Es algo que a ti no te importa. Dios no está endeudado con nadie y a veces estamos sufriendo pleitos ajenos porque en nuestra mente estamos nosotros peleando. Y estamos peleando, ¿por qué al otro también le da? ¿A poco Dios no ve cómo es ese hombre? Dios no ve cómo es el hermano que ni se esfuerza, que ni hace nada. Y yo que me esfuerzo y yo que trabajo no lo tengo. Y nos hace preguntarnos, ¿es justo que los últimos sean los primeros? ¿Es justo que lo hubiera hecho enfrente de todos? Porque hasta parece cierto sarcasmo, ¿no? ¿Por qué no les pagó en cada quien? Tú viniste primero, ahí está tu pago y ya, no te fijes en lo demás. Los llamó a todos y les dijo, ahora sí, en medio de todos vamos a pagarles. Que todos vean lo que Dios es. Que todos vean, lo que el padre de familia en este caso quiere hacer con todos. ¿Por qué así? ¿No se nota cierta maldad al momento de estarlo haciendo enfrente de todos? ¿Es justo que le pague a todos lo mismo? Fíjense estas tres preguntas. ¿Es justo que los últimos sean los primeros? ¿Es justo que el pago lo haga enfrente de todos? ¿Es justo que les pague a todos lo mismo? Me recuerda lo que dice Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22. Cito. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Que se siente solo y calle porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. De la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. Porque el Señor no desecha para siempre, antes sí aflige. También se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra. Torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa, al Señor no lo aprueba. ¿Quién será aquel que diga que no sucedió algo para que el Señor no demandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno.
¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú nos perdonaste. Fíjense todo lo que en este texto está diciendo. A veces queremos nosotros que Dios sea justo. ¿Y saben cuál es la única justicia que nosotros merecemos? La muerte. Eso es lo que nosotros merecemos. ¿Por qué dice este texto? Porque nosotros fuimos desleales, nosotros fuimos los que fallamos, nosotros somos los que corrompemos. Nosotros fuimos los que ayer mentimos, nosotros fuimos los que antier robamos, nosotros fuimos los que tuvimos malos pensamientos y nos merecíamos la muerte. Pero el Señor nos dice, déjate de estar viendo cuánto les doy a los demás, date cuenta que tú estás teniendo oportunidad hoy. Date cuenta que mi misericordia aún a ti se te está extendiendo. Pero no lo vemos, ¿cierto? No vemos lo bueno que Dios está haciendo con nosotros hoy, dice el verso 22. Porque la misericordia de Jehová, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Esto es lo que esta lección nos trata de enseñar. No se trata de egoísmo, sino se trata de recuerda que no eras nada. Recuerda que estabas perdido. Y que si yo actúo con la justicia que tú dices que debo de actuar, tú ya estuvieras consumido. Tú ya estuvieras acabado. Y es que la justicia de Dios sobrepasa nuestro entendimiento porque Él ama a todos. Porque Él sabe las necesidades que todos tienen y no son las mismas. Su misericordia y su bondad se está viendo ahí. Al final del día, al hombre que le estaban dando un denario, le dieron exactamente lo que habían convenido. Si el padre de familia quería ayudar a más personas con el dinero que traía, ¿cuál es tu problema? Es su dinero y a ti te están dando lo que te tocaba. Esto, hermanos, yo creo que debe de ser algo que nosotros nos debe de cambiar nuestra mentalidad. Al recordar qué tan bueno es nuestro Dios, qué tan misericordioso es cada día. Y que a pesar de que nosotros no hemos sido apedreados, no hemos sido latigados, no hemos sido crucificados, no nos han destrozado ninguna bestia, recibiremos exactamente la misma corona. Recibiremos exactamente el mismo premio, el mismo galardón que todos. La justicia de Dios nos lleva a entender su soberanía y que Él va a hacer lo que a Él le plazca. Y que al final del día lo que nosotros pudiéramos pedir no tiene comparación. Porque nos lleva al siguiente punto. La misericordia de Dios. En su justicia, Él dio trabajo y dio pago. En su justicia, Él actuó como Él le placía. Pero en su justicia muestra misericordia porque Él ama a todos por igual. Él piensa en las necesidades, piensa en todas las personas y a todos ayuda. Nosotros como trabajadores o nosotros vamos a pensar como dueños del negocio. Si vamos y los buscamos o vienen y nos piden trabajo ya cuando va a ser hora de salida, ¿qué les decimos? Vente mañana. Sí vas a tener trabajo, pero vente mañana, para que trabajes todo el día. Pero el Señor dice, yo sé que tú tienes necesidad. Vente. Vente, vamos a trabajar. Vente, vamos y te voy a pagar lo que sea suficiente para ti. Eso se me hace muy, como les digo, muy interesante el hecho de que Dios piensa totalmente diferente a como nosotros pensamos. Él tiene en mente otras cosas que nosotros no consideramos.
Y que la misericordia de Dios es la que a todos mantiene, porque el sol sale sobre justos e injustos. Porque Dios sabe que todos tenemos necesidades, porque todos somos hijos de Dios al final del día. Y así como nosotros no amamos a ningún hijo más que a otro, pero conocemos qué es lo que cada uno necesita. Sabemos cuál de nuestros hijos es más, ¿cómo se puede decir? Es más astuto, es más habilidoso para hacer las cosas. Sabemos cuál de nuestros hijos es el más, ¿cómo se puede decir? El más rezagado. Una definición de rezagado. El más lento, el que trabaja menos o el que puede obtener menos. Sabemos cuáles son las capacidades de cada uno como padre y a cada uno le ayudamos según las capacidades que tiene. Pero no le damos más a uno porque lo queramos más, sino simplemente sabemos que necesita más empujón. A uno le exigimos más porque sabemos que es el más bueno para ese trabajo. Eso es lo que Dios hace con nosotros. En su misericordia Él ve de que nosotros somos capaces, ve hasta dónde nosotros podemos llegar y a cada uno nos da porque somos capaces de poder hacer lo que Él nos ha dado. A lo mejor no nos ha dado un carro, a lo mejor no nos ha dado un trabajo, ganamos millones de dólares, pero nos ha dado un trabajo que nos ayuda a subsistir. ¿Y por qué no nos ha dado eso? Porque Él conoce que si nosotros tuviéramos ese $1,000,000, lo último o lo primero que haría sería perdernos. Porque Él sabe que eso lo queremos nosotros para nuestro propio ego, para que todo el mundo vea que yo tengo, para que todo el mundo vea que yo traigo, que yo hago. Y Dios dice, no te voy a dar eso, pero no te voy a dejar morir. El otro tiene más capacidades, el otro tiene más posibilidades, a este le damos un poquito más. Pero hay que entender su misericordia. Al final del día, todos somos hijos de Dios. Y al final del día, lo que nos los da para compartir con los demás. Entonces, tenemos que ver que la justicia de Dios no se ve afectada por las circunstancias o no cambia según lo que los demás piensen o basado en lo que los demás dicen. Lo que Dios hace es darnos a nosotros lo que es justo. Por eso, evita servir a Dios por lo que Él te puede dar. Sírvelo por lo que ya te dio. Evita cuestionar por qué Dios hace las cosas en su soberanía, por qué Él decide hacer lo que Él ha querido hacer. Evita envidiar lo bueno que Dios ha sido con los demás y valora lo que Dios está haciendo, contigo y lo que te está dando a ti. Si te lo dio es porque eso es lo justo para ti. Disfrútalo. Toda esta lección es para enseñarnos humildad, comprensión, para que sepamos que Dios nos está dando aún hoy más de lo que nosotros merecíamos, que nos está dando su cuidado, que nos está dando su misericordia, que nos está dando su salvación. Y eso es lo que buscábamos. A veces tenemos que comprender que para algunas cosas, a veces seremos los que llegamos a las 6 de la mañana. Pero en otras veces, nosotros seremos los que llegamos a las 5 de la tarde. Hay veces en las cuales nosotros tenemos que ver con misericordia, como si nosotros fuéramos el padre de familia. No siempre jugamos el mismo rol. No siempre somos los que trabajamos más. No siempre somos los que trabajamos menos. No siempre nosotros somos los que tenemos que ofrecer la misericordia a los demás. O no solo los que tienen que recibir misericordia. Entonces, aprendamos a mirar como Dios mira y a saber disfrutar lo que nos da. Si hoy nos tocó trabajar mucho, gloria a Dios. Si hoy nos dejó trabajar poco, gloria a Dios. Cuando nosotros comprendemos eso, viviremos más felices. Viviremos más contentos, viviremos más satisfechos.
porque dejamos de lado nuestra justicia para ver la justicia de Dios. Una justicia incomprensible humanamente, pero perfecta. Espero que nos haga meditar y, como les dije al principio, que mueva un poquito nuestros cimientos para podernos concretar mejor. Dios les bendiga.